RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. ¿Nos puede explicar por qué los presos están exigiendo que llegue una comisión de derechos humanos al interior de las cárceles? La comisión de verificación se ha solicitado por varias razones, pero las más graves son el problema de salubridad en las cárceles y el hacinamiento. Colombia tiene capacidad para 80 mil presos. Encontramos en Colombia más de 134 mil prisioneros. O sea, ellos maquillan las estadísticas diciendo de que en este país está el hacinamiento del 32, 33, 34%, donde la realidad está sobrepasando el 70% de hacinamiento en las cárceles del país. Y ello conlleva la mala calidad y no es especializada, y se han inventado unos patronos que llaman que de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entonces la población carcelaria solamente adquiere el primer nivel en el sentido de pastas, y eso cuando uno va por las fórmulas no son completas. Esta crisis de los internos a nivel de derechos humanos, tanto los de presos comunes como de otros crímenes, tengan en algunas cárceles privilegios y en otras no tengan nada. Porque en unas cárceles del país se encuentran los amigos del régimen, los amigos del gobierno. Esos están viviendo con buenas comodidades, buenos televisores, neveras, hornos microondas, teléfonos, computadoras, mientras que la mayoría de la población reclusa vivimos en compañía de ratas, sin agua, sin ventilación, durmiendo en baños, en el piso, en los pasillos, uno sobre el otro, turnándonos hasta para poder dormir. Y ese es el problema aquí en este país. Imagínense que tienen cárceles que le llaman el Cantón Norte, una cárcel de donde están los miembros del ejército que han asesinado a este país, están viviendo de lo mejor, mientras por la misma cuestión de abandono social, entonces sí están condenados a 8, 10, 15 años por el robo de un teléfono, de una bicicleta o por el atraco de algo. Sobre eso precisamente. 30.000 y 50.000 millones del erario público está condenado a 2, 3 años y viviendo en casas fiscales los amigos del gobierno. Sobre eso precisamente le quería hacer una pregunta un poco más puntual. Si tenemos en cuenta la opinión del ciudadano de a pie, diría, bueno, en las cárceles se supone que hay gente que ha cometido faltas, ¿y por qué habrían que darles a ellos salud y cosas de esas si nosotros que trabajamos tampoco tenemos eso en Colombia? ¿Por qué sí se tendría que resolver la crisis de derechos humanos al interior de las cárceles cuando ni siquiera afuera se ha resuelto? Porque nosotros tenemos un estado de sujeción con el gobierno. Nosotros no podemos solventarlo de manera propia y particular porque no podemos trabajar, no tenemos acceso a cuestiones de poder solventar por nuestros propios medios, de acuerdo a nuestro trabajo y de lo que nosotros produzcamos, de acceder a la salud. Por eso el Estado debe solucionarnos, porque somos sujetos a lo que ellos hagan y por ende de brindarnos una salud, educación, alimentación y buena vivienda mientras estemos en manos del Estado. Si no son capaces de brindarnos esas condiciones, entonces que nos suelten. Ha habido un cambio en los últimos años, si no estoy mal, donde el director de las cárceles pasó a ser un militar o una persona que tiene de alguna manera una experiencia de comandar tropas y hacer parte del conflicto armado que se vive en Colombia. ¿Eso en qué ha perjudicado a los internos de las cárceles del país? En la política de militarización de todos los sectores del Estado. O sea, en ese sentido es que ellos han privatizado por una parte, por lo otro, entonces la militarización, la forma de intimidación y de terror a la población, pero en sí de beneficiar en nada, antes todo lo contrario.
La crisis es cíclica, en aumento y con tendencia a lo que se está viendo hoy en día, una catástrofe nacional de la población carcelaria. ¿Podría hacer un abanico de diferencias entre la población carcelaria? Es una vaina multifacética. Se encuentran por todos, o sea, empezando porque es un país demasiadamente rico, pero en cuestiones sociales es demasiadamente pobre porque está en unas pocas manos los medios de producción. Entonces, por ende, se crea un abismo gigante entre explotados y explotadores, de acuerdo a las necesidades propias del ciudadano diario para poder sobrevivir. Algunos tienen que robar, otros tienen que, los ríos del dinero que corre por matar al adversario por un sueldo. Entonces, sicarios. Entonces encontramos personas en las cárceles por robo, por asesinato, por violación, por secuestro, algunos por el conflicto armado que vive este país, los paramilitares, que son el brazo armado del Estado asesinando al pueblo, y las fuerzas rebeldes guerrilleras también se encuentran en las cárceles, y dentro de esas fuerzas rebeldes se encuentran muchos campesinos, obreros, estudiantes que están detenidos en las cárceles de acuerdo al conflicto armado y conocidos por la mayoría de la población reclusa como prisioneros políticos, prisioneros de guerra y los prisioneros del paramilitarismo, etc. ¿Qué implicaciones tendría si el gobierno aceptara que hay estos que usted llama prisioneros políticos y los prisioneros de guerra? Sería empezar a darle forma a una realidad propia y decir de que sí, un conflicto, de que hay unas condiciones sociales y que por ende, reconociendo ello, hay un marco jurídico, hay un soporte legal para que puedan llegar a los acercamientos en cuanto a la grave crisis de este país, y ella se da dialogando. ¿Usted por qué cree que los grandes medios hacen caso omiso a las peticiones de los prisioneros en las cárceles, y es más, los minimizan hasta el punto que prácticamente no existieran? Es la política estatal en Colombia todos somos felices, en Colombia no pasa nada, en Colombia todos tienen empleo, en Colombia las cárceles tienen todas las condiciones de vida, salubres. Los medios adocenados del gobierno. ¿Por qué? Porque en Colombia solamente hay dos medios. Caracol, que pertenece a las multinacionales, y RCN, que pertenece a la oligarquía más retardataria de este país. La propia realidad es la que no se muestra en los medios de comunicación nacionales de este país. En el caso de los prisioneros políticos, de la gente que está encarcelada por razones políticas, por hacer oposición al Estado, ¿cuál es el tratamiento en las cárceles para estos prisioneros? Revueltos con paramilitares, en unas condiciones de salubridad propias, sino es revuelto con todo el mundo, sobreviva si puede, y también la estigmatización. Siempre que pasa algo, entonces fueron ahí esos, los guerrilleros, etcétera, que son los que levantan el pueblo en contra del Estado, etcétera. Es el macartismo. Ni siquiera el director general de prisiones, los directores de cada prisión también son coroneles retirados del ejército. Todo está militarizado en Colombia de acuerdo a eso. Con esta campaña y actividades a nivel nacional, ¿ustedes qué esperan hacer? ¿Y cómo creen que pueden sacar el mensaje hacia afuera? Es correcto. Me parece muy buena la pregunta, y es en el sentido, se la empiezo a responder primero por partes. Pensamos de que el gobierno reconozca y de que se haga y que valide una mesa nacional de trabajo convocada por la población reclusa. Entonces, estaría en un número de 9 a 13 internos por todas las cárceles del país. Entonces los cogerían la misma población reclusa, el gobierno, de acuerdo a las leyes de derechos humanos, etcétera. Entonces daría el aval y el soporte jurídico para que estos internos tuvieran la validez para sentarse con representantes del gobierno y hablar sobre la problemática de las cárceles del país.
Entonces, dentro de ese pliego de peticiones, que es lo que se lanza a la jornada de desobediencia, en las cuales ya se encuentran varias cárceles del país, se encuentra Herón Picota, que es el nuevo complejo carcelario más grande de Colombia, que se encuentra en Bogotá, la Modelo de Bogotá, el Buen Pastor de Bogotá, una cárcel que se llama Villa Inés en el departamento de Antioquia, una cárcel, la cárcel de máxima seguridad de Girón Santander, la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá, la cárcel de Cartagena en Ternera, en Cartagena Bolívar, la cárcel de Palmira en el Valle del Cauca, la cárcel de Villahermosa en el Valle del Cauca, la cárcel del Cunduy en Florencia, Caquetá, la cárcel de máxima seguridad de Popayán, se llama San Isidro, la cárcel de Cincelejo en Sucre, la cárcel Picota Vieja, 17 patios en desobediencia, la cárcel de máxima seguridad La Tramacuda, conocida en América como el antro de tortura de Valledupar, la cárcel de Arauca en Saravena, la cárcel Modelo de Cúcuta, la cárcel de mujeres en Montería, Córdoba, la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, la cárcel de Itagüí en Antioquia, la cárcel de alta seguridad de Acacías en el Meta, están hoy están en huelga solicitando de que el gobierno acepte la creación de esa Comisión Nacional de la Población Reclusa para hablar con una comisión de alto nivel del establecimiento, tanto de las autoridades penitenciarias como del gobierno nacional, representada en el Ministerio de Protección Social, Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Salud, Ministerio de la Educación, la ministra de Justicia. Entonces, de acuerdo a ello, es la protesta y por ello es que estamos presionando al gobierno a la creación de esto. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de hacinamiento, tenemos un problema de salud, tenemos un problema de cuestiones de que en Colombia se condenan a muchas personas y cada juez es una ley diferente, la interpreta de tal manera. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos planeado eso a nivel nacional. Todos los prisioneros tenemos el mismo idioma en cuanto a la temática del trabajo que se va a llevar, lo que se está peticionando y prolongarlos en el tiempo, sostenerlos hasta lograr eso del gobierno. ¿Quién más que un recluso para saber si la política que está plasmada en la Constitución Nacional de resocialización de los internos en el sistema carcelario funciona o no funciona? Es totalmente una utopía y es una falacia lo que el gobierno muestra por los medios de comunicación y por sus inflados estadísticas que muestra en la cuestión resocializadora de la población reclusa. La realidad propia de este sistema penitenciario es que el que cae a la cárcel se vuelve más propenso al delito. Los campesinos que caen a las prisiones en Colombia son gente sana, muy respetuosa de todo, salen vueltos ladrones, marihuaneros, porque no hay una política de resocialización y mucho menos de preparación para que esta persona salga a vivir de manera digna o del trabajo en la calle, sino por ende las cárceles son propensas al delito y a vivir totalmente de manera paria. O sea, aquí no hay una educación, no hay una formación, no hay una política, lo que aparece en la Ley 65, por eso uno de los puntos que planteamos es la reforma a la Ley 65 con la participación de la población reclusa, porque esa Ley 65 solamente es de papel, en la realidad no se cumple ni siquiera el 15% de lo que ella es, pero para reprimir sí cumplen hasta el 100% eso. En su voz, la mayoría de presos que se están organizando en las cárceles colombianas. Desde nuestra red le agradecemos mucho y esperamos que nos deje con unas últimas palabras para la gente que está escuchando esto. No, primero que todo agradecerle a ustedes
y más por ser una prensa alternativa, una prensa que dice la verdad. Y por último, sí, convocar a la comunidad nacional de nuestro país y a la comunidad internacional a que verifiquen y que vean con sus propios ojos y que presionen o hagan algunos gestos para que el gobierno nacional permita la verificación de la Comisión Internacional precedida por las Mujeres del Mundo por la Paz para ver las condiciones en las que se encuentran más de 134.000 reclusos en el país, la solución a esta grave problemática carcelaria, y que la solución, como ellos la quieren hacer ver, no es construir una cárcel, ni 2 ni 3, sino la solución es construir mejor una universidad, y con ella nos evitamos construir 2 cárceles en este país. Muchas gracias, quedamos muy atentamente agradecidos a la población reclusa de Colombia por su colaboración, y ojalá que encuentre oídos receptivos en diferentes partes del mundo, para que desde allí se empiecen a sentir voces de solidaridad y apoyo con esta población reclusa marginada y olvidada desde el establecimiento. Muchas gracias. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.